de una manera que no hay ataque de nadie que nos pueda romper la relación. Por eso no me canso de decir que ese hermano que usted tiene a la izquierda y a la derecha, mire ese hermano que usted tiene a la izquierda y a la derecha, mírelo, ese es su hermano, ese es su primo, ese es un desconocido, pero en el Señor esa es su familia. Y nosotros como iglesia tenemos que estar como una familia que nos amamos. Muchas veces ustedes o algunos llegamos aquí cansados, pero el abrazo de ese hermano, el amor de ese hermano, es uno que nos da fortaleza o no nos da fortaleza. No hay mejor familia que la que el Señor nos regala. No sé cómo más darle las gracias sino diciéndole que los amo muchísimo. Pero como hablábamos hace 2 semanas atrás y decía, bueno, de labios es fácil decirlo, es vivirlo, es lo importante. Dios pone todo en su lugar y en el justo tiempo necesario. Nada ocurre por casualidad, todo ocurre porque Dios lo permite. Los tiempos como Dios, yo he tenido que aprenderlo, yo no lo digo por una retórica, yo se lo digo porque en el caminar del ser humano lo vamos aprendiendo. Dios va poniendo las cosas en su lugar. Y momentos difíciles que vivimos, pero momentos que Dios ha puesto en su lugar. Me encantaría poder hablarlo, no así como esa oración poética, sino claramente, pero la ética no me lo permite, sino que entremos a entender la palabra del Señor. Hace muchos años atrás, nosotros nos criábamos en el barrio de Villa Marisol, que eso es Sabana Seca. Allí mis padres, por orden de Dios, se mudaron allí para comenzar la Iglesia de Discípulos de Cristo de Villa Marisol. Y yo recuerdo toda mi niñez cómo mis papás se sacrificaron para construir una casa que hoy mi hermano conserva todavía. Y con cuánto sacrificio. Recuerdo que cuando comenzaron a hacer para mí eran unos hoyos muy grandes en el terreno, se llenaba de agua y era bien chévere porque era una piscina privada llena llena de pececitos o gusarapos, algo así le dicen. Pero nadie ha tenido lo que yo he tenido, ¿verdad? Nadie ha tenido lo que yo he tenido. Entonces recuerdo que era una casita de madera, la parte de atrás a lo que construíamos. Y yo no sé qué disco era aquel que me habían puesto, pero era algo de Soldaditos. Y empezaba aquella canción, yo no sé si era un 8-track, era un disco, o ya los cassettes existían, que decían Los Soldaditos Marchando. Y entonces yo comencé a marchar. Mami, yo cada vez que voy entrando más a la historia, yo me imagino que mami dirá, no lo cuentes. Yo comenzaba a marchar así, mami comenzó a llamarme, entra. Mami le puede dar las explicaciones y aclarar lo que yo no dije bien. Y entonces yo seguía marchando con la canción. Mami, entra. Entonces mami es una mujer con mucha paciencia. Ha cogido un vaso Tupperware. Si no me lo creen, yo les puedo enseñar mi cabeza porque yo creo que la marca está escrita todavía. ¡Entra! Y yo no le hice caso y mami cogió el vaso y me lo ha tirado para corregirme. Y yo me hice así para que el vaso no me diera en la cara y me dio en la cabeza. Y comencé a botar sangre. Y ahí yo vi a mami muy nerviosa. Dile que ya mismito le contestamos. Y entonces yo entendí que cuando mami me llama hay que responder, porque si no responde viene un fuetazo que yo no lo quería volver a sentir en mi vida. Créanme que aprendí la lección que me quería dar mi mamá. En la Biblia encontré un relato, juventud, a los que me quiero dirigir hoy, donde Dios comienza a llamar a un joven y donde Dios
desde muy temprana edad comienza a llamarlo al ministerio. Yo voy a pedir a los jóvenes que están al lado de allá que vengan acá conmigo porque no puedo dividir mi vista. Así que los jóvenes que están al lado de allá, vienen al lado de acá. En Primera de Samuel, en Primera de Samuel, y los juveniles, ¿dónde están los juveniles? Yo había visto a las chicas aquí. ¿Dónde está Liz Marie? Vénganse acá al frente. ¿Dónde está Camil? ¿Dónde están todos mis juveniles? ¿Dónde están? Acá, vénganse acá al frente. Me faltó Camil. ¿Dónde está Camil? Búsquenme a Camil. Un diácono que me busque a Camil. Y el juvenil que encuentre por ahí, lo quiero acá. Y entonces, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a comenzar a ver lo que el Señor nos quiere decir hoy. Chicos, saquen sus teléfonos, sus iPads, ¿no lo tienen? ¿Están allá? Ok, vayan y búsquenlo, porque yo quiero que busquen el texto bíblico. Y si lo tienen digital, usted le puede hacer una marca, usted le puede hacer un highlight a eso. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Cuántos han leído el libro de Samuel aquí? ¿Cuántos han leído el libro de Samuel? ¿Cuántos han leído el libro de Samuel? Capítulo 3 de Primera de Samuel. Subiendo para el cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó. Sí, no, chicas, estoy esperando por ustedes dos. Ahí llegó Camil, vente para acá. Mira, aquí están tus amiguitas, siéntate aquí. No me queda más ningún joven fuera del templo, ¿verdad que no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere joven, seguirá en el camino. Bueno, ¿tienen la Biblia? ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen sus Biblias? Primera de Samuel, capítulo 3. La Biblia así dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Samuel, que todavía era muy joven, ¿lo tienen ahí? Samuel, que todavía era muy joven. En el original del hebreo, la palabra que se utiliza puede significar incluso niño. En el original del hebreo, esta palabra que se utiliza puede significar incluso niño. Número 2, en el hebreo, en el original, también significa niño en desarrollo. Joven, juvenil en desarrollo. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Los que han leído esta historia con anterioridad, usted sabe, ¿verdad?, que la mamá no podía dar a luz y le pidió al Señor que si le daba a un niño, lo daría al sacerdocio desde su nacimiento. Jóvenes, si no han leído esto, léalo desde el capítulo número 1. Y desde muy niño dice que luego de ser destetado, fue entregado al templo y era cuidado bajo el sacerdote Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. En esos tiempos no era costumbre oír la palabra del Señor. ¿Ustedes saben por qué? Porque el sacerdocio tomó el Pentateuco, que era lo que se estudiaba en esa época, y lo mantenía en el templo, y no había la facilidad de que la gente lo pudiera leer, sino que era responsabilidad del sacerdote poder explicar la palabra del Señor e instruir desde muy pequeños a los niños. Pero no se estaba llevando a cabo y la gente no escuchaba la palabra del Señor. Sigue diciendo en el versículo 1,
ni eran frecuentes las visiones. Si un pueblo no tiene visión, si una familia no tiene visión, si un joven no tiene visión, no tiene un motor dentro del corazón que lo motive a ir hacia el punto donde Dios quiere que vaya. Número 1, la palabra de Dios, escasez de la palabra de Dios, escasez del conocimiento de la palabra de Dios lleva a las personas a no tener una visión del futuro, porque esa persona desconoce el propósito de Dios para su vida, porque esa persona desconoce a dónde Dios quiere llevarlo y para qué está en este mundo. Le hablo a la juventud, porque uno de los procesos más difíciles de la vida es cuando uno está en la juventud. Iglesia, y todos los que hemos sido jóvenes y hemos pasado por ese proceso, ¿cuántas decisiones estos muchachos tienen que tomar que les va a decir y les va a dictar cuál va a ser su futuro? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Quién es ese muchacho que se me está acercando? ¿Será mi novio? ¿No será mi novio? ¿Será el correcto? ¿Será el que Dios quiere? Ok, entonces si me hago novio de este muchacho, yo podré seguir hacia donde Dios quiere que yo vaya. Dios me va a permitir yo cumplir su propósito. Ok, ¿dónde voy a estudiar? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Sería bueno tomar esta decisión? ¿Sería bueno no tomarla? En el momento crucial que se encuentra la juventud, la iglesia necesita darle herramientas para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios revelada al corazón le pueda dar la visión hacia el futuro y sus pasos sean fundamentados y sólidos en el Señor. Cuando yo me encontraba a esa edad, era un momento muy difícil para mi vida. Mi papá había decidido irse de mi casa. Mi papá había decidido irse y dejarnos. Y eso provocó una escasez muy grande en mi casa. No solamente de alimentos. Recuerdo el proceso que pasamos sin nevera. Y mi mamá todos los días compraba hielo por las noches con un container de leche y un juguito para tomarnos algo por la noche y por la mañana tomarnos un jugo para comer en la escuela. Y mi papá, yo nunca lo vi que llegara a arreglar la nevera ni a traer una nueva. Momentos muy difíciles en donde un hogar donde había tanto amor, de momento era un momento donde lo que encontrábamos era mucha pelea, mucha discordia. En ese momento era el momento crucial donde yo tenía que tomar decisiones que iban a marcar mi vida hacia el futuro. Jóvenes, la presión fue tanta que yo me fui de mi casa, porque yo le dije a mi mamá que quería estudiar inglés. Y me mandó con mi abuela a los Estados Unidos con 16 años. Y allí mi abuela seguía yendo a la iglesia, pero yo no estaba yendo a la iglesia. Yo comencé a confrontarme mi fe y lo que estaba sucediendo en mi vida. Jóvenes, en esa época fue bien interesante. Un cambio de cultura total, donde habían paris todos los fines de semana, yo estando en cuarto año, donde entonces no tenía ni a mami ni a papi que me regañaran, y yo el viernes iba para el party de la familia tal y tal, y el otro viernes iba al party de la familia otra, y conocía muchachas muy bonitas, muy interesantes, y quería comenzar algún tipo de relación, y cuando iba a comenzar algún tipo de relación, rápido venía algo a mi corazón que me decía: si haces algo con esa muchacha vas a romper el plan de Dios para tu vida. Dice, pero yo me estoy volviendo loco. Llegó el proceso de la graduación y yo no sabía ni qué estudiar, yo no sabía ni qué hacer. Yo no tenía a alguien que me dijera, coge el College Board, allá es el SAT,
coge el SAT para que puedas entrar a la universidad. Y yo tenía una maestra que se llamaba Mrs. Ratlaff, era rata alegre, y ella sabía que eso era lo que significaba su nombre, y ella era muy contenta diciendo, me llamo Rata Alegre. Y me decía, tomaste el examen. Y yo, ¿qué examen? Jóvenes, por falta de instrucción, yo no aparezco ni en el anuario de la escuela. Aparece mi nombre y está en blanco la foto. Momentos muy difíciles. Y mi abuelo me dice, nene, vete para el Army, vete para el Navy, haz algo con tu vida. Y yo fui a tomar el examen y pasé el examen, o yo no sé ni qué puntuación saqué. Yo sé que iba una señora negra a la casa de mi abuela, mucho a jorobarme con que firmara. Y yo me iba a mi cuarto y me ponía, para esa época eran Walkman. Tenía radio MFM y tenía cassette. Clutch, lo cerraba, le daba play y yo escuchaba Iron Maiden, yo escuchaba Air Supply, yo escuchaba Stryper, REO Speedwagon. Hay alguna generación que está entendiendo lo que estoy diciendo, hay otra que no entiende nada. Y mientras yo escuchaba esa música, yo firmo o no firmo, volvía otra palabra a mi corazón que me decía, si firmas no vas a cumplir el plan de Dios en tu vida. Mire, yo lo que tenía era un clase de revoltillo en la mente. Yo lo que tenía era un clase de espagueti, que aquello no había quien lo enderezara. Y entonces cometí muchos errores, de los cuales en el corazón dan mucho dolor. Hasta que un día, yo no sé por qué razón, a mí me obligaron a regresar a Puerto Rico. No me preguntes cómo, mami me hizo coger el College Board, me llevó a la universidad para que yo viera que yo saqué, yo me matriculé en la universidad y yo estudié comunicaciones, no sé ni por qué, porque ni me importaba. Pero le di el bachillerato a mami en comunicaciones. Para orgullo, tengo un grado y satisfacción. Con mucho esfuerzo de mi madre, con mucho esfuerzo de mi esposa. Y un día, como sigue diciendo el texto, versículo 2, Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y le respondió, aquí estoy. Versículo 5, jóvenes. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve y acuéstate. Samuel no podía identificar la voz de Dios. Dice la palabra, porque en ese momento no había tenido un encuentro con Dios. Ok, déjenme explicarle algo bien, jóvenes. Samuel dormía en el templo. Samuel servía en el templo. Samuel trabajaba en el templo. Samuel estaba en los procesos de cánticos. Samuel estaba en los procesos de adoración. Samuel escuchó al profeta hablar de la palabra del Señor, pero no podía reconocer la voz de Dios porque no había conocido a Dios. No es solo venir al templo, no es solo servir en el templo, es buscar conocer a Dios. Que es muy diferente. Yo sirvo en el templo no porque hay una necesidad. Yo sirvo en el templo porque me encontré con el Señor que cambió mi corazón y ahora lo que nace de mi corazón es desear servir y que otros conozcan. En Cristo hay vida, en Cristo hay vida, en Cristo hay paz. En Cristo hay norte, en Cristo hay visión, en Cristo hay un camino que yo no lo trazo,
Cristo lo va trazando, y eso me lleva al deseo de decirle a otros: conozcan a Cristo. Versículo 6. Pero una vez más el Señor lo llamó a Samuel, y él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me ha llamado usted? Y Elí le responde: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Muchas veces confundimos el llamado de Dios. Muchas veces nuestra juventud está pasando por un momento de decisiones que se rompen la cabeza para saber: ¿es Dios el que me está llamando? ¿Es el Dios el que está trazando mi camino? ¿Es Dios? Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Un día, mientras yo escuchaba muchas voces que me llamaban, la discoteca, el party, tenía un primo que era merchandiser de una licorería, y aquello era lo más brutal. El primo me iba a buscar y nos íbamos para la apertura del Yagrumo, por allí, por donde viven ustedes. Y allá iba el Yagrumo en Corozal. Wow, yo un jovencito totalmente ignorante, pero bien vestido y listo para enfrentar lo que el mundo me llamaba. Y había el otro party allá y ¡wahoo! Y el domingo para la iglesia. Y el Señor llamando. Y el Señor diciendo: esa no es la visión, ese no es el camino, eso no te lleva a bien. Una de las razones por la cual tengo que finalizar bastante rápido es porque tengo que ir al funeral aquí al lado. Un joven acabado de graduar de 25 años. Un joven que cuando voy a la comunidad a buscar su descripción, un buen muchacho, esforzado, estudiado, con futuro. Un muchacho que me dicen que venía aquí de niño y yo lo vi aquí algunas veces. Recibió una llamada, paró en un party, y en el party, por una discusión, hoy no está con nosotros. Caminos que no conducen a bien. Lo dice la palabra, jóvenes. Hay caminos que conducen a muerte. En el party, Dios no está. En el alcohol, Dios no está. En el cigarrillo, Dios no está. Alguien me podría decir: pastor, ese proceso que usted pasó, ellos tienen que pasarlo para que aprendan. Mentiras del diablo. El mundo dice que nadie aprende por cabeza ajena, pero Cristo dice que si seguimos su testimonio podemos encontrarnos con la presencia del Señor. Si los cristianos podemos aprender por Cristo, porque Cristo dice: imítame a mí, sígueme a mí y encontrarás el camino de la salvación. No necesito experimentar para encontrarme con el Señor, ni para encontrar el norte de la vida. Necesito buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Con mucho amor y respeto se lo digo. Miren, jóvenes, cómo cambia todo. Versículo 8. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Se levantó y fue a donde estaba Elí. Y le dijo: aquí estoy. Le dijo: ¿para qué me ha llamado usted por tercera vez? Imagínate lo difícil del joven de poder identificar la voz de Dios. Por tercera oportunidad, Jesús le sigue dando y llamando con amor. Por tercera vez sigue llamando. Les digo algo, jóvenes: Dios nunca los va a dejar hasta que cumpla el propósito en sus vidas. Cometan el error que quieran cometer, tomen la decisión errónea que quieran tomar, Jesús siempre seguirá llamando. Siempre.
Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Hoy Elí es muchos de estos ancianos que están aquí diciéndoles a ustedes muchos consejos. Hoy Elí es mucho de esa gente que tiene un pelito blanco, no es por moda, sino es una marca de la experiencia, y nosotros necesitamos de la experiencia de ellos. Versículo 9, jóvenes. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, tu siervo escucha. Hoy hay muchos retos, hoy hay muchas voces, pero cuando Dios llama a su vida con mucha fe, diga, habla, que tu siervo escucha. Cuando decidí responderle al Señor, llegué ante la presencia del Señor con mucho dolor en mi corazón, porque tomé muchas decisiones erróneas que me rebotan en la cabeza, que me rebotan en el corazón, que me hacen sentir menos. Y ahí es donde entra Jesús y comienza a recogernos y a hacernos alguien. Si hoy estoy en este altar, no es porque fui el joven que nunca pecó. Si hoy estoy en este altar y tengo el privilegio de pastorearlos, no es porque soy el joven perfecto. Es porque la gracia de Dios nos sostiene y nos convoca. Jesús siempre los llamará, siempre, con amor, siempre los llamará, siempre los llamará, siempre, siempre. Y Jesús siempre restaurará la vida de nosotros. Yo le voy a pedir que estemos en pie. No se me va de la cabeza esta alabanza. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desfallecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo